Ok, continuando con la secuencia de video tutoriales para el sistema de colegio Aníbal Software, llegó el momento de crear el registro principal de este sistema, el cual es estudiante. En videos anteriores habíamos mostrado cómo crear diferentes registros que son dependientes o que se utilizarán en el registro de estudiantes. Tenemos dos opciones. Tenemos estudiante del lado del panel izquierdo, debajo de ocultar panel, y en el módulo registro de colegio tenemos la opción debajo de patrocinadores, registro de estudiantes. Para crear un nuevo estudiante, pulsamos el botón nuevo de la parte inferior de la ventana. En todos los registros hay valores que son requeridos. Si presionamos guardar en estos momentos, podemos ver cuáles son los campos requeridos para poder crear un registro de estudiantes. Estos son los valores requeridos, los cuales deben completarse para todos los estudiantes. Vamos a crear un estudiante. Vamos a escribir un nombre de un estudiante ficticio. José Antonio, apellido Rosario Pérez. El código de RNE es un código que es facilitado por, en este caso, el Ministerio de Educación, en el caso de República Dominicana. Si es otro país, también puede tener otro nombre. Allá se llama REN o de la Regional de Educación. Vamos a poner el lugar de nacimiento de este estudiante que estamos creando. La dirección. Elegimos una ciudad del listado de ciudades. Para este caso yo voy a elegir la primera. Fecha de nacimiento del estudiante. En base a la fecha de nacimiento, el sistema podrá calcular la edad y también es utilizado esta fecha de nacimiento para que el sistema muestre cuáles estudiantes cumplen año en una fecha determinada. Elegimos un sexo. Religión. Podemos elegir entre este listado de religión o poner otro si no sabemos cuál es la religión. Si el estudiante es alérgico o si presenta algún síntoma o alguna enfermedad que deba ser conocida por la institución, debe escribirse en esta casilla de enfermedades. Cantidad de hermanos. Este dato es requerido en algunas instituciones para poder dar algunos precios si el estudiante cuenta con alguna cantidad de hermanos que estudia o estudiarán en este centro. Para este caso voy a poner que esta persona tiene 2 hermanos y que vacunas administradas son todas en este caso. Curso actual. Para este caso utilizaremos el curso que habíamos creado en el video tutorial sobre creación de cursos. A la derecha tenemos un botón para crear nuevos cursos. Si quisiéramos crear un curso que no existe, podríamos crearlo en este momento. Elegimos el periodo escolar. También habíamos creado un periodo escolar con anterioridad, el cual se llamaba periodo escolar 2023. Escribimos los nombres de los padres, en este caso el nombre del padre o tutor. Cédula del padre. Número de teléfono. Teléfono celular. Correo electrónico. Este correo electrónico puede ser del estudiante. Siempre vamos a escribir
el correo electrónico del estudiante. El correo electrónico, en este caso, es para enviar el mensaje de felicitación de cumpleaños al estudiante vía correo electrónico. Nombre de la madre, cédula de la madre, teléfono de la madre y ocupación. En este caso pondré que María Pérez, la madre de José Antonio, es maestra. Vamos a escribir acá en clínica de la familia si acaso pasaría algo en algún momento, a qué clínica la familia prefiere que lleven su hijo. Si este estudiante tuviera algún patrocinador o si el ayuntamiento fuera patrocinador de este estudiante, yo puedo especificar acá que este patrocinador va a patrocinar este estudiante y que va a aportar un 25% de su factura mensualmente. Completados todos los campos, damos clic en guardar. Dice que la transacción fue exitosa. Es en los próximos videos donde estaremos mostrando cómo modificar un estudiante y cómo realizar el proceso de inscripción de un estudiante en un curso determinado. Gracias.